Acuérdense que biología se divide para su estudio en sistemas fundamentales. Ya vimos el valor de la biodiversidad, lo importante que es la diversidad de la vida y pues lo que la pone en peligro en México, así como las características de los seres vivos y las aportaciones de Darwin, etcétera. Tecnología y sociedad, que ahorita voy a dar unos ejemplos del tema último que vimos la clase anterior. Y transformación de materia y energía es el tema 3. Este es importantísimo. Transformación de materia y energía, y ya vimos un poquito de esto en el primer tema, así que nos toca verlo y avanzar con él, ¿va? Entonces, transformación de materia y energía es esto. Transformación de materia y energía es 3.1, fotosíntesis como proceso de transformación de energía y como base de las cadenas alimenticias, que es muy, muy importante. 3.2, respiración celular. 3.3, respiración aerobia y anaerobia, fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono y organismos autótrofos y heterótrofos. Y esto ya lo vimos. Entonces, ojo, esto es la transformación de materia y energía. Vámonos con el tema, chicos, y pues no se rindan, no es momento de dudar. Ánimo, chavales. Vámonos con el tema 3, la página es la 143 y vámonos a ver qué dice. 3.1 se llama, bueno, el 3 se llama transformación de materia y energía, ahorita van a entender por qué. Y la fotosíntesis como proceso de transformación de energía y como base de las cadenas alimenticias, ¿vale? Y pues nos vamos con el tema que más o menos dice... perdón, antes de pasar a eso, quería mostrarles algo en mi pantalla. Esto es parte de lo que vimos anteriormente. Acuérdate, ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios, leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esto es la ciencia. Y esto de la ciencia prácticamente tiene que ver directamente con los avances científicos, ¿vale? Cuando encontramos aquí, generamos leyes, principios o conocimiento, que es un avance científico. ¿Qué es la tecnología? Conjunto de teorías y técnicas que... perdón, aquí me pasó. Que, a ver, déjame. Lo borro todo esto. Ahí se me pasó. Que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, tenemos el conocimiento científico y lo aplicamos en algo que nos beneficie. Entonces, los ejemplos de avances científicos. Un campo magnético produce una corriente eléctrica. Avance tecnológico, los dínamos. ¿Entiendes? Esto lo estudiamos en la ciencia, lo aplicamos en algo que nos dé electricidad. Descubrimiento de la capacidad conductora de la plata, encendidos electrónicos. ¿Entiendes? Sabemos que la plata es el mejor conductor eléctrico, es pregunta muy común en Comipems, lo vamos a ver en química, no se preocupen, no es necesario que lo apunten. ¿Y dónde lo aplicamos? En encendidos electrónicos de los automóviles. Estudio de agentes responsables de enfermedades, invención de los medicamentos. Ojo, importante, que estudiamos una cosa y después ese descubrimiento lo aplicamos en algo que nos ayude a sobrellevarlo. Esto hay que buscar varios ejemplos, chicos, cuando puedan, sería importante. Bueno, seguimos. Entonces, allí voy. Resulta que espera, que se le metió una basurita aquí a mi vaso. Ya, fuera. Creo que sí salió. O creo que sigue ahí. O creo que se fue para abajo, la neta no lo sé. Bueno, en fin, ya no está, que es lo importante. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, perdón. Transformación de materia y energía. La fotosíntesis como proceso de transformación de energía y como base de las cadenas alimentarias. Mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas transforman agua absorbida por el suelo por las raíces y dióxido de carbono absorbido por el aire por las hojas en glucosa, azúcar. Y esto lo van a tener que ver porque es una pregunta muy común. La comida de la planta. De esta forma, la energía contenida en los autótrofos se transfiere a los heterótrofos. Es decir, chécate, ahí va. ¿Dónde estás? Aquí está. Listo. Sí, lo voy a ver. Fenomenal. Ahí está. Listo. Entonces, yo les había comentado, les había dicho que eso pasaba con la, digamos que la energía. Nosotros no podemos producir nuestra propia energía.
nosotros necesitamos de unos animales que la produzcan, que son las plantas, pero no vivimos solo de plantas. Entonces, si no obtenemos la energía de las plantas, que por eso una persona que es vegana puede seguir viviendo sin broncas, porque las plantas ya producen esa molécula de glucosa que necesitamos. Pero si no pasa así, los animalitos que se comen la molécula de glucosa también son los que necesitan producirla. Es decir, ya que no la obtenemos de las plantas, la obtenemos de los animales que se las comen. Tú no comes plantas, pero te comes al marranito que se come las plantas. Te comes al conejito que se come las plantas. Te comes al pollito que se come las plantas. Entonces, al final, siempre la tomamos de algo, ¿entiendes? Es importante. Entonces, ahí te va. Dice, entonces, organismos que pueden producir su propia energía son las plantas. Los organismos autótrofos se les llama. Si ubicamos en distintos niveles a los integrantes de una cadena alimentaria, podemos formar una pirámide de flujo de energía en la que vemos cómo disminuye la cantidad de materia y energía disponibles en cada etapa de la cadena alimentaria. Y esa pirámide que se ve aquí aparece, mira, es esta que está aquí, ¿vale? ¿Dónde está la pirámide alimentaria? Donde primero están los productores, que son los organismos fotosintéticos, ¿vale? Ahorita lo voy a leer, pero quiero que los vean en la pirámide. Luego los consumidores primarios, que se alimentan de las plantas. Es decir, nosotros no somos consumidores primarios. ¿Por qué? Porque sí podemos alimentarnos de las plantas, pero no siempre. Entonces, primero son productores, las plantas. Luego consumidores primarios, que se alimentan de las plantas, como los conejitos, los pollitos, las vaquitas, etc. Luego los consumidores secundarios, que se alimentan de plantas como de otros consumidores, que somos nosotros los consumidores secundarios. Nos alimentamos de plantas, pero también de animales que se alimentan de las plantas. Comemos animales y plantas, ¿no? Omnívoros, que nos llaman a nosotros. Y luego los consumidores terciarios, que son los que se alimentan solo de animales, que son, por ejemplo, los leones, ¿no? Que solo comen carne, los perros, que solo comen carne, los gatos, ¿entiendes? Solamente se alimentan de animales, no de otra cosa. Entonces ellos son consumidores terciarios, son carnívoros, obviamente. Nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros, porque comemos de todo. Entonces, y luego ya por último siguen los descomponedores, ¿no? Los descomponedores son los que desintegran a los organismos. Cuando nos morimos, esos descomponedores se encargan de desintegrar nuestros cuerpos para que vuelvan otra vez a la naturaleza y comience el ciclo otra vez de la vida. Y es curioso porque piensa que si el Big Bang, ¿no? Cuando se creó el universo, se creó todo, absolutamente, pues entonces tú tienes la edad del universo. Las moléculas que te forman hoy a ti van a seguir aquí cuando tú te mueras. Es decir, ya antes fuiste parte de otra cosa, de un árbol, de una rana, del aire, y ahora eres parte de lo que eres tú. Y mañana, cuando ya no estés, pues serás parte de otra cosa, siempre, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Brutal. Entonces, ahí te va, dice, los productores o plantas son los que mayor cantidad de energía y materia poseen. De hecho, piensa que el hecho de que la fotosíntesis exista, ahí te va, que esto es importante, que la fotosíntesis exista, aquí está, mira. Nosotros creemos que lo importante de la fotosíntesis es esto. Es decir, el hecho de que suelte oxígeno. Se alimentan de dióxido de carbono más agua y mediante la luz del sol se hace una síntesis, por eso se llama fotosíntesis, por la luz del sol, foto de luz, y síntesis por la síntesis que se hace una síntesis bioquímica interna donde se produce azúcar. Nosotros pensamos que y O2 es la sustancia de desecho. Por eso las plantas generan oxígeno. Que te dicen, una planta siempre genera oxígeno. Y tú, qué felicidad. Ya, pero no es la importancia de esto. El hecho de que las plantas generen oxígeno sí es importante y qué bueno. Pero si las plantas no hubieran hecho esto, escucha lo que estoy diciendo. Si las plantas no hubieran hecho esta molécula de glucosa, no viviríamos. Nosotros no podemos hacerla. Nos alimentamos de las plantas. Y tú piensas, bueno, pero me comería a los animalitos. ¿Sí te das cuenta que los animalitos comen plantas? Güey, la importancia de las plantas no es nada más el oxígeno. Creo que la importancia mayor es que sin esta molécula que ellas producen, nosotros no estaríamos vivos. Ninguno de nosotros, ni los animales.
¿entiendes? Entonces, esto, el haber convertido materia inorgánica en una molécula orgánica, tiene un mérito importantísimo, ¿vale? Entonces, pues eso se los quería comentar para que entiendan a qué se refiere con que hay que cuidar las plantas, güey, ¿va? Entonces, hasta ahí, pero creo que estamos bien, ¿no? Ahora, ahí te va. Dice, ahí está. Los productores o plantas son los que mayor cantidad de energía y materia poseen. Les siguen los diferentes tipos de organismos heterótrofos. Acuérdate que ojo, subraya, los organismos, las plantas son organismos autótrofos porque producen bioquímicamente su propio alimento. Es a lo que se refiere. Y nosotros somos heterótrofos. Todos los consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores somos heterótrofos. No podemos producir nuestro propio alimento. Entonces dice, se alimentan directamente de plantas. Enseguida los secundarios, su alimentación la componen tanto organismos productores como otros consumidores. En la punta, los consumidores terciarios se alimentan de carnívoros primarios. En este tipo de pirámide, los descomponedores desintegran a los organismos para alimentarse, con lo cual la materia que los constituía vuelve al ambiente. Son los organismos que menos energía reciben, pues los seres vivos emplean solo la 10ª parte de esa energía que obtienen, el resto se transforma en calor y no puede ser aprovechada por otros organismos, de tal manera que al constituir el último eslabón, es decir, los descomponedores, los hongos y las bacterias, desintegran los restos de los organismos. O sea que así se da. En la pirámide de flujo de energía, los productores son los que mayor energía tienen y va disminuyendo. Primarios son los que siguen, luego nosotros, que somos los secundarios, luego los terciarios, que son los carnívoros, y ya por último los descomponedores. Cada uno de ellos va recibiendo menor cantidad de energía, pero los encargados de dar la vida y la energía al mundo son las plantas. Luego sigue el 3.2 que se llama respiración celular. Ojo, importantísimo. La respiración celular es el conjunto de reacciones metabólicas por medio del cual las células reducen el oxígeno con producción de energía y agua. Es un proceso mediante el cual determinados compuestos orgánicos son degradados comúnmente hasta convertirse en sustancias inorgánicas que la propia célula aprovecha como energía. Ya expliqué el proceso de la respiración celular. De hecho, lo vimos en el esquemita, te lo muestro. El proceso de la respiración celular empieza aquí, que te dije que era esto. Chécate. ¿Dónde estás? Aquí está. Ahí voy, aquí, perdón. Que te dije que era esto, ¿no? Que era el hecho de que la gente, bueno, los seres vivos, aerobios, la respiración aerobia, obtuviéramos oxígeno y desecháramos dióxido de carbono, y donde dentro de nuestro cuerpo lo que pasa es que ese oxígeno y dióxido de carbono que se llevan aquí, más el agua, y el chon, ¿no? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que sabemos que es una molécula de glucosa, y el nitrógeno, producen dos cosas, ¿no? Primero azúcar y luego NH3, ¿no? Y esto prácticamente, el amoníaco va a producir pues la respiración celular y va a generar urea. Y lo otro, pues va a producir esa síntesis interna, también parte de la respiración celular, y va a producir CO2 y agua, que se van a expulsar pues como pipí y como dióxido de carbono, y pues esto en la pipí también mezclado. Entonces, esto es la respiración prácticamente, ¿vale? El proceso mediante el cual las células aprovechan la energía que obtuvimos de los alimentos, que es esta cosita de aquí, estas cositas que dice materia orgánica disuelta en la sangre. Entonces, pues ahí está. Por eso la gente que tiene diabetes se enferma con esto y padece de glucosa, porque eso tiene mucha de esto, mira, de carbono, hidrógeno y oxígeno, y se carga demasiado su sangre con eso. Entonces, pues es algo que no podemos procesar. Entonces, ojo, es importante esto que te estoy comentando por esa razón. Ahora, ya que lo tenemos y que sabemos que es la respiración, tienes que contar que para el examen te va a decir que funciona de dos procesos. Dice, este proceso, página 144, este proceso se lleva a cabo en el organelo celular llamado mitocondria y abarca dos momentos. Ojo, subraya esto. ¿Dónde se lleva a cabo la respiración celular? En el organelo celular llamado mitocondria. Está importante, ¿vale? Ojo, es necesario. Dice, este proceso se lleva a cabo en un organelo celular llamado mitocondria y abarca dos momentos.
Subrayalo porque es importante. La respiración se lleva a cabo en la mitocondria. Abarca dos momentos: el intercambio de gases dióxido de carbono y oxígeno, que es lo que vimos, donde respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, y la otra, lo que pasa dentro, transformación de glucosa en energía, adenosín trifosfato o ATP. Transformamos la glucosa y oxígeno en energía química, que es adenosín trifosfato. Esos dos procesos tiene, y ya te los expliqué a detalle. Ahora, sigue lo que es la respiración aerobia y anaerobia. Acuérdate que vimos respiración celular, que ya vimos cómo se realiza y lo habíamos visto ya. Y luego vamos a ver respiración aerobia y anaerobia. La respiración es la función que permite a los seres vivos obtener energía para realizar sus funciones vitales como crecer, reproducirse, conseguir alimento y defenderse. En este proceso la mayoría consume oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Es decir, la respiración es lo que es lo que utilizamos para sintetizar los alimentos, la energía que proviene de los alimentos que obtuvimos en la nutrición, y los vamos a aprovechar como energía química, adenosín trifosfato, para saltar, correr, bailar, respirar otra vez, ¿no? Mover los músculos, para todo. Hay dos tipos de respiración y esta pregunta siempre viene en Comipems. Respiración aerobia. Los organismos que requieren oxígeno, subraya eso, para completar la obtención de energía provenientes de los alimentos, se denomina aerobia. Y esta que yo expliqué, donde salía el ser humano y todo, es respiración aerobia, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la respiración anaerobia? Los organismos que no requieren de oxígeno para completar la obtención de energía proveniente de los alimentos se les denomina anaerobios. Algunas bacterias y las levaduras no requieren oxígeno para obtener energía. Ellos ya no hacen todo ese proceso, nada más cambian la energía por energía química. Glucosa por energía química sin necesitar oxígeno. Por eso se les llama anaerobios. Entonces, acuérdate, subráyalo. Aerobios requieren oxígeno. Anaerobios no requieren oxígeno. Ya te expliqué qué es la respiración, así que pues ya acabamos con eso. Te dije que era más fácil ahora porque ya lo habíamos visto, ¿vale? Entonces dice, 3.4, fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono. Cuando vayas al examen de la universidad te van a explicar el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, etcétera, pero aquí no, aquí nada más es el ciclo del carbono. Ojo, muy importante, ¿vale? Porque también vienen con Comipems. Es que todas estas preguntas son muy comunes, pueden hacerte cualquiera. Ahí te va. Dice, qué bonito. Me pone un mensaje Lorenzo Campos que dice, espero pasar el examen, soy un joven con Asperger y solo a usted le estoy entendiendo. Lorenzo, ya he tenido alumnos en el presencial con Asperger. No te rajes, ¿no? Es una condición que te da una inteligencia superior a la que tenemos nosotros. Entonces, seguro que el problema que tienes con las relaciones no va a influir en absoluto en el examen. Lo vas a conseguir. Y sabes que te puedes comunicar con nosotros para poder ayudarte. Ánimo, chaval. Todos podemos conseguirlo, ¿va? Y ya he tenido gente con esa condición conmigo y lo han conseguido. Así que ánimo, me alegro mucho que lo entiendas, todos, pero me alegro mucho que tu caso sea particularmente especial. 3.4, fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? El carbono aparece en todo lo que está vivo. Ojo, importantísimo. El carbono aparece en todo lo que está vivo. Y aparece en un lugar. Ya te dije que las células de tu cuerpo hoy forman parte de ti, pero probablemente algunas de ellas mañana no. Cuando tú te duermes, bueno, cuando llegas a tu cama, cuando te bañas o lo que sea, muchas células de tu cuerpo que ya nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron, ya se van. Se desechan, se caen, se van al suelo, se quedan en tu cama, etc. Entonces, esas células pues son comidas por otros animales y son biodegradadas para hacer otra cosa que se va a aprovechar más adelante. Lo que quiero decirte con esto es que hoy esto forma tu cuerpo, pero probablemente mañana sea una cosa distinta. ¿Entiendes? Es muy, muy importante. Dice, una de las características que distingue a las células vegetales de los animales es la presencia de cloroplastos. Esto es muy importante porque se llama fotosíntesis, ¿va? Los que se encuentran principalmente en las células que forman las hojas. En esto se lleva a cabo la fotosíntesis. Los cloroplastos son verdes por contener clorofila. ¿Ya subrayaste? En esto se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Cómo se llama el organelo celular donde se lleva a cabo la fotosíntesis? Cloroplasto. Apúntalo, subráyalo. Es pregunta es pregunta muy importante y muy común en Comipems.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el organelo celular donde se lleva a cabo la fotosíntesis, chicos? Cloroplasto. Ojo, importante, ¿vale? Entonces dice, los cloroplastos son verdes por contener clorofila y son estas las estructuras que capturan energía luminosa. Lo que sucede dentro de los cloroplastos es un conjunto de reacciones químicas activadas por la energía luminosa, es decir, la luz del sol hace que eso ocurra, si no, no ocurriría, ¿entiendes? Dice, en la que el agua, H2O, y el dióxido de carbono, CO2, que te lo puse allí, se transforman y dan lugar a un tipo de azúcar llamado glucosa, C6H12O6, y oxígeno, que es O2, como sustancia de desecho. Por eso las plantas producen oxígeno, no lo necesitan, es el desecho. Así como nuestro desecho es el CO2, el desecho de las plantas es el oxígeno. Como sustancia de desecho, si bien una parte de este proceso depende de la luz, otra parte muy importante se lleva a cabo de manera independiente de la energía luminosa. Se llama fase oscura y fase luminosa, pero eso ya no es parte del temario de Comipems, ¿va? Entonces dice, el dióxido de carbono, ojo, esto es importante, el dióxido de carbono que forma parte del aire que nos rodea es otra de las sustancias esenciales para la fotosíntesis. El dióxido de carbono entra a las hojas de la planta a través de unos orificios llamados estomas que se encuentran principalmente en su superficie inferior. ¿Te acuerdas que la planta tiene esa parte brillosa de arriba y hay una parte de las hojas que es como mate? Ahí están estomas. Dice, estos pequeños poros están rodeados por dos células en forma de frijol que se abren o cierran y controlan la entrada y salida de gases de las hojas. El dióxido de carbono en el interior de las hojas se incorpora a las células que contienen una gran cantidad de cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la actividad fotosintética. Entonces, ahí te va. Antes de explicarte el ciclo del carbono, te explico la fotosíntesis. Te voy a poner mi pantalla y quiero que notes la calidad increíble, alta definición y sobre todo el arte, ¿no? El arte con el cual se diseñó este dibujo que es obra de tu servidor. Entonces, la pregunta de Comipems dice, ¿cuáles son las partes de la planta que participan en la fotosíntesis? Ahí te explico. Fotosíntesis, agua absorbida por las raíces. Aquí está, mira. Agua que se absorbe por las raíces. Y dióxido de carbono absorbido por las hojas. Mira, dióxido de carbono que está en el aire y lo absorben las hojas. Se sintetizan dentro de la planta con ayuda de la luz solar para producir glucosa y oxígeno. Es decir, el sol, aquí me faltó el sol, un día lo voy a dibujar. El sol le llega aquí, se sintetizan y producen glucosa y oxígeno, que es H2O, es C6H12O6 y oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las partes de la planta que participan en la fotosíntesis? Solo las partes verdes. Dice que la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. Y los cloroplastos son verdes por contener clorofila. O sea que las únicas partes donde la planta realiza la fotosíntesis es en las hojas y en los tallos. ¡Apúntalo! En las hojas y en los tallos. En ningún otro lado. Profe, ¿las raíces para qué sirven? ¿Es verde? No, entonces no sirve para eso. ¿Pero para qué sirven? Para absorber agua. Profe, ¿y las semillas para qué sirven? Para la reproducción. Las semillas logran que cuando tú plantas una, vuelva a salir otra planta de la misma especie. Entonces, ¿las flores para qué sirven? Para la reproducción. Las raíces, para la absorción de agua. Y las hojas y los tallos, para la fotosíntesis. Apunta lo que es importantísimo, ¿vale? Esa es pregunta de Comipems. Entonces, ahí te va. Gracias, soy Aragón. Sí es arte, ¿qué te digo, güey? Nací con ese talento. Yo sé que está bien feo mi dibujo, pero pues le eché ganas, güey, y lo hice en Paint. Dibujitos bonitos de Paint, tenía que ponerme yo en esa página. Bueno, en fin, ahí te va.
Entonces, dice, ¿qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono es la rotación del carbono de los organismos vivos al ambiente y del ambiente a los organismos vivos. El ciclo comienza con las plantas absorbiendo el carbono del ambiente. Este carbono es absorbido por los consumidores primarios, quienes en la respiración lo devuelven al ambiente y comienza el ciclo. También intervienen los descomponedores al morir todos los organismos vivos. Ahí te va. ¿Qué es el ciclo? ¿Qué es el ciclo del carbono? Ahí te va. Que esto es vital para entender esto. El ciclo del carbono aparece así. Primero, el dióxido de carbono. Acuérdate, el dióxido de carbono tiene carbono. Dióxido de carbono tiene carbono. Entonces, el dióxido de carbono está en la atmósfera, ¿vale? En el aire. Tu papá agarró su coche, le dio 2 acelerones y un fregonal de humo sacó. Está en el dióxido de carbono. Ahora, ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas, mira. Por las fotosíntesis, una planta absorbe el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Ahora, ese oxígeno, chécate, ya se convierte en oxígeno. Ahora, chécate que cuando alguien se come la planta, ojo, cuando alguien se come la planta, por ejemplo los conejitos, absorben la glucosa, pero generan CO2 y lo convierten en el ambiente. ¿Entiendes? Haz de cuenta que yo me como la planta y cuando respiro, absorbo la glucosa y desecho dióxido de carbono. Y vuelve al ambiente y vuelve a empezar. Ahora, ¿qué más pasa? Que de pronto también la gente que se come a los conejitos también le pasa lo mismo. Pues adquiere esa molécula de glucosa y chécate que la molécula de glucosa también tiene carbono, mira. No es que hubiéramos absorbido el carbono del oxígeno, no. Es que cuando la planta generó la glucosa, el carbono aquí estaba. C6 es 6 átomos de carbono. Entonces implica que cuando el conejito, tu servidor o los gusanos, los descomponedores, se comieron esta molécula de glucosa, la convirtieron en dióxido de carbono. Y el carbono vuelve al ambiente. El ciclo del carbono es un ciclo donde lo toman las plantas, lo toman los consumidores, lo vuelven otra vez dióxido de carbono, lo vuelven a tomar las plantas, vuelven a tomar de las plantas la glucosa a los consumidores, vuelve al ambiente otra vez y así sucesivamente. Es un ciclo porque se repite una y otra vez. Es el ciclo sin fin. Na, 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 na. Sabía que era hecho en Paint, sí, lo sé. Soy muy básico, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ya está. Ya vimos fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono. Ya vimos dónde se hace la respiración, ya vimos dónde se lleva a cabo la fotosíntesis, ya vimos qué es el ciclo del carbono. Ahora nos toca el 3.5 que se llama organismos autótrofos y heterótrofos, que también ya lo vimos, pero solo lo vamos a recordar, ¿vale? Los organismos autótrofos son aquellos que como parte de su estructura química y anatómica disponen de mecanismos que les permiten producir las sustancias de las que obtienen energía. No como que tu abuelito siembre nopales y es un organismo autótrofo. No. Bioquímicamente dentro de ellos se produce energía. No la tomamos de otros y la almacenamos. No. La producen. Nosotros no podemos. Ni tu abuelito, ni nadie. Ni tu vecino, ni don Pepe el de la tienda. Nadie. Solamente las plantas. El plancton y todos los organismos fotosintéticos. ¿Vale? Entonces, la energía para sus reacciones químicas metabólicas por medio de la respiración celular, que es un proceso químico complejo llevado a cabo en el organelo celular llamado mitocondria. Por si no te había quedado claro, también está aquí. Por esta razón se considera que son capaces de producir su propio alimento. ¿Vale? ¿Quiénes son organismos autótrofos? Todos los vegetales, las algas unicelulares y pluricelulares, bacterias, ¿no? En la dinámica de los ecosistemas, la autotrófica, es decir, los organismos autótrofos, es imprescindible porque es la forma que la materia y la energía inorgánica, es decir, que no proceden de algún fenómeno vivo, se transforman en materia y energía útil para los organismos. Ya te dije que dos moléculas inorgánicas, como son el agua no vive, y como son el dióxido de carbono, que tampoco, se transforman en glucosa, que ya es una molécula orgánica, y es la única manera de obtención de energía en el mundo. No existe otra cosa. Entonces dice,
En las cadenas alimentarias, los autótrofos son denominados organismos productores, que también lo vimos en la pirámide, pues convierten la materia inorgánica en orgánica que será utilizada por el resto de los seres vivos. Ahora sigue los organismos heterótrofos, ¿no? Que son organismos autótrofos y heterótrofos. Los heterótrofos ya somos todos los demás. Los organismos heterótrofos carecen de mecanismos para sintetizar la molécula de glucosa. No podemos hacerlo. Por lo que, a lo largo de su evolución, han desarrollado adaptaciones anatómicas y funcionales para tomar y aprovechar en forma de alimento, una vez digerido por las enzimas digestivas que se producen en los organismos autótrofos y otros heterótrofos. Es decir, tuvimos la oportunidad de producir estómagos, ¿vale? Ahora dice, los organismos heterótrofos de acuerdo con la forma de que obtienen la glucosa y sus nutrimentos, se distinguen dos tipos de heterótrofos. Los organismos autótrofos ya sabemos que hacen su propio alimento, pero los heterótrofos se dividen en dos. No podemos producir nuestro alimento y lo obtenemos de alguien que ya lo produjo, pero nos dividimos en dos. Heterótrofos por absorción y heterótrofos por ingestión. Los heterótrofos por absorción son los hongos. En estos, las enzimas digestivas son expulsadas sobre la materia orgánica en la que crece el organismo. Así se digieren dicha materia para que posteriormente el hongo las absorba. Es muy común en los hongos. Yo imagino que tú has visto. Creo que sí se hundió y creo que no era creo que no era una basurita, sino un bichito. Acabo de demostrarles gráficamente, creo que me lo tragué. Acabo de demostrarles gráficamente lo que es un organismo heterótrofo, que soy yo, que tuve que comerme al bichito, que es un organismo heterótrofo también. Bueno, no pensemos en cosas tristes. Peores cosas me habré comido en los tacos de indios verdes, ¿no? Pero aquí estoy, listo para el combate. En fin, lo que no me mata me hace más fuerte. No creo que me convierta en Ant-Man, ¿no? Entonces, lo siento. Es que sí sentí así, dije, ay, el agua trae botana últimamente, ¿no? Y ya no veo nada, entonces probablemente sí era un bichito. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, perdón. Lo siento. Entonces, ojo. Los organismos heterótrofos por absorción son aquellos que tiran enzimas. Mira, por ejemplo, los hongos. Los hongos no es que coman, pero los hongos son organismos heterótrofos. Y tú dices, güey, ¿cómo los hongos? O sea, los hongos no son plantas. No, los hongos no son plantas. Son parte del reino fungi, ¿no? Y el reino fungi son heterótrofos por absorción. ¿Qué hacen ellos? Ellos generan las enzimas digestivas que tenemos nosotros en el estómago. Las generan en la base del hongo. Entonces, el hongo lo que hace es soltar. Está bien bueno. No sé qué me comería, pero está bueno. Soltar soltar las enzimas sobre algo. Haz de cuenta, cortezas de árboles, caca, ¿no? De caballos, sangre de animales, lo que sea. Cualquier cosa que ellos puedan comer. Lo sueltan. Se desintegra esa parte del árbol, de la materia orgánica, y luego lo absorben otra vez. Y entonces el hongo va creciendo, ¿entiendes? Por eso la tierra de los hongos tiene que estar muy fertilizada, porque ellos utilizan todas las cosas vivas para irlas comiendo y crecer. Entonces los hongos no son plantas, que te quede muy claro, son parte del reino fungi, y pues ellos son organismos heterótrofos como nosotros. No pueden producir la molécula, los hongos no hacen la fotosíntesis, ¿entiendes? Y la neta, se han evolucionado para eso. Los otros somos nosotros y todos los que son como nosotros. Los heterótrofos por ingestión son todos los animales con aparato digestivo, el cual funciona para introducir y digerir el alimento. En estos organismos la ingestión es interna al cuerpo. Como yo, que me acabo de comer el mosquito.
o no sé qué era lo que estaba dentro. Entonces eso va pasando con todo y el agua aquí al estómago, y en el estómago esas enzimas que te dije que los hongos liberaban, nosotros lo tenemos como jugos gástricos que tienen un pH brutalmente bajo, que por eso cuando te da gastritis porque sí te estás jodiendo el propio estómago. Pues el mosquito cuando llegue a mi estómago va a quedar hecho polvo. De hecho se va a desintegrar. Es como si tiraras a alguien a ácido y se va a deshacer, y lo que yo requiera del mosquito para mí pues se va a ir a mi intestino delgado, y lo que no pues lo desechamos como caca, y pues ya así pasa, ¿no? Todo lo que no necesitamos pues se va derechito a los intestinos y se desecha, y lo que sí necesitamos lo absorbe el intestino. Debe ser muy rico en proteínas el mosquito que me acabo de tragar. Nada más era uno, o sea que tampoco es que me vaya a llenar de proteínas. Pero bueno, ya pasó. En fin, ya pasó el mosquito con todo y todo. Entonces acuérdense, hay organismos autótrofos que producen bioquímicamente su alimento, no que lo siembran y lo tienen, no, que producen bioquímicamente su alimento, como las plantas y el plancton y todo eso, y los heterótrofos, que somos nosotros, que no podemos producirlo, así que matamos algo para poderlo comer. O nos lo comemos vivo y se deshace en el estómago. Y la neta, hay dos tipos de heterótrofos: por absorción, como los hongos, tiran sus enzimas y cuando eso se degradó las absorben, y por ingestión, como nosotros, que nos comemos lo que sea, llega al estómago, se deshace y después se va al pues a la calle, ¿no? Luego sigue 4, que se llama nutrición y respiración para el cuidado de la salud. Es importante, recordemos que estábamos viendo la nutrición, ahora estamos viendo la nutrición y la respiración, dos cosas importantes para el cuidado de la salud. Y nos vamos con el 4.1, que se llama importancia de la alimentación correcta en la salud, dieta equilibrada, completa e higiénica. El tema 4 ya tiene que ver con la nutrición y vamos a ver de qué trata. Esta pregunta también es muy común y ahí te va. Una dieta que cumpla con los requerimientos para cada organismo de los seres humanos debe tener las siguientes características, ¿vale? Y nos pide equilibrada, completa e higiénica. Primero, completa. Que contenga todos los nutrimentos. Lo ideal es que en cada comida se incluyan alimentos de los 3 grupos que conforman el plato del bien comer, que son verdura y fruta, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. 3 cosas distintas: verdura y fruta, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. El plato del bien comer debe tener esos 3 grupos y pues debemos repartirlos en partes iguales. Ahora sigue equilibrada. Que sus nutrimentos estén en las proporciones recomendadas para cada persona, porque si no, por ejemplo, si te pasa como a mí, que no soy una persona que se mueva mucho, pero como si fuera un deportista de alto rendimiento, pues al final lo vamos a guardar como grasa, ¿no? Entonces la idea es moverse pues lo más que se pueda, ¿entiendes? Y si no, pues comer menos, que pues es una cosa que no queremos hacer, ¿no? Entonces, equilibrada tiene que ver con eso, tiene que estar con las proporciones adecuadas, y obviamente no va a ser lo mismo para un niño que para un adulto, que para una mujer, que para un hombre, que para un atleta de alto rendimiento, que para una persona que no se mueve. Debe estar en las condiciones adecuadas para cada organismo. Y ya por último sigue higiénica, que esté libre de microorganismos, toxinas y o contaminantes que puedan ser un riesgo para la salud. Es decir, no nada más que esté sucia, sino que no haya microorganismos como bacterias, o sea que lo desinfectes. Y sobre todo toxinas, como a veces el aguacate, que lo fumigan con algo que da cáncer, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues mucho cuidado con esas cosas que consumimos. Entonces, la alimentación correcta y adecuada para la salud consiste en una dieta equilibrada, completa e higiénica. Completa, que tenga todos los 3 grupos del bien comer: fruta y verdura, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Y luego equilibrada, que tenga las proporciones recomendadas para cada persona, e higiénica, que esté libre, no nada más limpia, sino libre de microorganismos o sustancias tóxicas para el cuerpo. Ahora, apunta por favor, esta es una actividad que necesito que hagas. Muchas veces la pregunta de Comipems en esto dice que qué es lo que debes comer, es decir, a veces te pone menús. ¿Cuál es un menú que va de acuerdo con el plato del bien comer? O con una dieta equilibrada, etcétera, etcétera. Y te ponen agua de Jamaica, pechuga empanizada, frijoles, tortillas y helado de chocolate. Y tienes que decir, no, esa no, porque el helado de chocolate ya no entra con las tortillas y todo ese pedo. Bueno, luego te dicen
tacos dorados, un vaso de Coca-Cola bien frío, perrísimo, guacamole y 20 tortillas. Y tú, esa, güey, esa, porque tacos de taco dorado están bien buenos, ¿no? Y no, tampoco. ¿Por qué? Exceso de grasas, la Coca-Cola no es bueno que la tomes. Y luego te ponen, oye, agua de guayaba, sopa, que ahí vienen los cereales, sopa, pechuga a la plancha y ya está. Y tú, y ese sí. ¿Por qué? Pues porque tiene recomendado lo de la fruta, lo de la verdura, y ensalada, perdón. Pechuga a la plancha con ensalada. Entonces ya tiene frutas que en el agua de guayaba, verdura en la parte de la lechuga y la ensalada que comiste, la carne, ¿no? Que prácticamente es lo que vas a comer, y los cereales en la sopa. Entonces es una dieta completamente equilibrada. Y te lo ponen de verdad en Comipems. Entonces mucho ojo con lo que vas a ver, porque obviamente tú pondrías pues papas fritas con hamburguesa y no va a ser. Taquitos al pastor con harto chile y un boing de guayaba, ¿no? Ya se me hizo agua la boca. Bueno, en fin. Y tú debes saber qué poner ahí. Ahora, la otra, y esta es para que quiero que apuntes, la otra prácticamente es la que indica, que esto es muy relevante, la otra es la que indica, qué alimentos contienen qué cosas. Nosotros requerimos, apunta, de vitaminas, de minerales, de proteínas, ¿entiendes? Y de carbohidratos. Ojo, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, hay muchos más nutrimentos, ¿no? Pero de entrada necesitamos esos que vamos a obtener de los alimentos. Entonces, necesito por favor que te centres y que me busques ejemplos de esos alimentos. ¿Qué alimentos principalmente aportan qué? Porque necesito que entiendas que las proteínas se sacan de la carne, algunas leguminosas, del pescado, del pollo, de la leche, ¿entiendes? Las vitaminas, pues de las verduras, de las frutas, etcétera. Necesitas hacer ejemplos o un cuadrito en el cual determines cuál de las siguientes cosas, cuál de los ejemplos te proporciona principalmente proteínas, cuál te proporciona minerales, cuál te proporciona vitaminas, cuál te proporciona carbohidratos, ¿entiendes? Cuál te proporciona azúcares, ¿no? Porque al final todo se convierte en azúcares. Entonces, tengan mucho cuidado porque esa pregunta también es muy común en Comipems. Entonces, un cuadrito que te indique qué es lo que te aporta mayormente cada alimento es lo que te vendría genial, ¿no? Fibra, por ejemplo, también apúntenlo. Fibra también es una cosa que les piden mucho. La fibra. ¿Qué alimento de todos los alimentos que te digo, cuál te aporta fibra? Y entonces pues tú tienes que decir cuál. Entonces chéquense, todo eso hay que buscarlo porque es necesario para este punto. En fin, con esto chicos terminamos el día de hoy. La neta me sentí muy bien con la clase. Hoy terminamos con esto, pero vamos a seguir con el siguiente tema, que el siguiente tema ya será el día de mañana, en el otro video. Y será lo que es ya el 4.2, que pues viene a ser prevenciones de enfermedades relacionadas con la nutrición. Y pues vamos a ver cómo nos va. No sé si mañana hacer 2 o 3 videos, pero mañana lo decidimos, depende de cómo avancemos, ¿vale? Entonces chicos, pues un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium y saben que estoy muy muy contento de estar con ustedes. Les envío un abrazo enorme. Saben que estoy aquí para apoyarlos, que el equipo entero de Editorial Ignium está aquí para hacer lo posible porque ustedes se sientan cómodos y aprendan mucho, pero sobre todo que sepan que pues eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puedes ser lo que te propongas ser siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo, y que si el mundo no te acompaña, eres capaz de cambiar tu mundo. Chavales, un abrazo muy fuerte. No es momento de dudas, no es momento de echarse para abajo, no es momento de llorar. Si quieres llorar, llora, güey, pero te vas a levantar y vas a empezar a estudiar porque ahora vas a conseguirlo. Tienes mi apoyo, tienes nuestra dedicación, las herramientas necesarias, las ganas las pones tú. Gente,
Los voy a extrañar hasta la próxima clase. Mañana nos vemos con otro video, bueno, un maratón más, ¿no? Continuando el maratón de biología, y pues mañana terminamos biología. Chicos, la biología es fascinante, me encanta, más cuando lleguemos a la parte de la genética, es brutal. Chicos, los voy a extrañar, échenle ganas, créanme que ese esfuerzo se verá recompensado, ¿vale? Y pues esa es la razón por la que hacemos las cosas. Vamos a lograr cambiar nuestro mundo. Chicos, cuídense mucho. Aquí no se raja nadie. Y 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Nos vemos en el próximo video. Y obviamente, si lo ves en diferido, dale click, que ya te faltan menos. Gente, ¡ánimo! Hasta la próxima.